7:44, hora de Venezuela. Señores, temazo. Nadie puede decir en el planeta que este tema le es ajeno. Elon Musk, ¿cómo ha sido tendencia? ¿Cómo suena en estos días? Primero, en la antesala de lo que finalmente se concretó. La compra de Twitter. El hombre dice que quiere alzar la bandera de la plena libertad de expresión. Y por supuesto 44 mil millones de dólares que han llegado a comparar incluso con el PIB o con las reservas que puede tener Venezuela desde el punto de vista financiero, para comparar la magnitud de esta operación. Bueno, en los próximos 2 bloques prepárense a escuchar excelente análisis de la mano de Luis Carlos Díaz, periodista y ciberactivista, yo diría un intelectual joven, de una vigencia y de una palpitación y una conexión permanente con el país que verdaderamente me hace sentir muy orgulloso, Luis Carlos. Y sobre todo eso, en compaginación con tu característica humildad. Eso para mí siempre te ha hecho muy grande. Y otra persona que admiro muchísimo, Pablo Sánchez Noguera, desde Quito, Ecuador, periodista especializado en tecnología, y me entero, Pablo, que eres super pana, como decimos en Venezuela, de larga data, de Luis Carlos Díaz. Bueno, ambos bienvenidos. Gracias Eduardo. Bueno, yo cuando hablo con Pablo, Luis Carlos y amigos, no dejo de tener un dejo de esa nostalgia en la distancia que se ha creado entre tantos venezolanos a lo largo del mapamundi. Pero al final eso también se alimenta con orgullo, con la emoción del reencuentro y todas estas cosas. Bueno, muchachos, ¿qué han leído ustedes? ¿Cómo han seguido esta historia de la compra de Twitter? Historia reciente o noticia reciente. ¿Para dónde va esto? Les pregunto a ambos. Sí, hay un punto inicial, y es que Twitter es una empresa que existe desde 2006 al menos, y que durante muchos años no fue rentable. Durante muchos años fue una muy buena idea, una gran idea, se globalizó, aceleró las comunicaciones del mundo, pero no era rentable. Ya tenía unos años siéndolo, y tenía participación en bolsa, tenía accionistas, tenía algunas iniciativas, pero se quedó rezagada frente a redes que crecieron mucho, como Instagram, TikTok y muchas otras. Entonces siempre ha sido como un negocio que se pensó más como de interés público que como una empresa. Al llegar Musk, pues resulta que pareciera que se rescata un poco esa idea inicial que tenía Jack cuando creó Twitter, que es el bien común. Ahora, creer que un empresario, un solo inversionista, va a ser como el abanderado del bien común, es donde empiezan todas las dudas. Y es donde se ha chocado entonces con relatores de libertad de expresión, ONGs de libertad de expresión, que dicen, ya va. Libertad de expresión no es solamente pisar un botón y dejar libertad absoluta. Hay que discutir mucho más allá cuáles son los protocolos que vamos a tener. Entonces se abren unos debates inmensos y gigantes. No sé cómo lo ha visto Pablo. Sí, en efecto, Luis Carlos. Qué alegría poder compartir pantalla contigo y por supuesto con Eduardo, ¿no? Pero, a ver, volviendo al tema, en especial cuando te das cuenta del historial de Elon Musk. Él se está abanderando, quiere poner Twitter, como dices tú, como el bastión de la libertad de expresión en Internet, pero hay que tomar en cuenta 2 cosas. Para empezar, Twitter es una de las redes más libres que existen ya de por sí. Si te pones a compararlo con las grandes redes que están posicionadas, y estoy hablando, por supuesto, de Facebook, de Instagram, etcétera, Twitter es la única que permite hasta pornografía. Se ha hablado de relajar los controles de lo que se puede decir en Twitter, pero ¿qué tanto más lo van a relajar? A tal punto generó esto un debate, como bien mencionabas, Luis Carlos, que el miércoles Elon Musk fijó durante un tiempo un tuit donde él decía, bueno, yo entiendo por libertad de expresión todo aquello que está dentro de la ley. Si hay algo que está fuera de la ley, ahí termina la libertad de expresión. Y es bueno que lo aclaró, porque hay gente que pensaba entonces hasta qué punto va a llegar el atrevimiento de relajar los controles en Twitter, que bueno, Twitter lo que ha sancionado es el exceso precisamente de la ley. Y otra cosa interesante y que hemos aprendido es que las redes no perdonan. Este Musk se está abanderando como defensor de la libertad de expresión cuando en el año 2016, yo no sé si tú te sabes este chisme, Eduardo o Luis Carlos, él
canceló la venta de un auto Tesla porque un bloguero dijo algo rudo o poco agradable para Musk sobre sus autos. Él en aquel momento, en el 2016, estaba lanzando un nuevo modelo de Tesla, el X, si mal no recuerdo, y se hizo con un evento para presentarlo, y este usuario se quejó de que el evento había estado mal organizado, que los que habían pagado $5,000 por adelantado para tenerlo no habían tenido la oportunidad de manejarlo, etcétera. Esto llamó la atención de Musk, y Musk dijo, bueno, ya que a usted no le gusta el Tesla, está baneado de Tesla y está cancelado. Entonces, mira, ese es el hombre que es hoy en día se abandera como el defensor de la libertad de expresión en Internet. Entonces es interesante la dinámica que se viene, hasta qué punto realmente Elon Musk pretende hacer de Twitter una red más libre. Oye, qué interesante. Ahora, muchachos, Elon Musk ha lucido muy abierto en esta aproximación a la compra de Twitter y le ha preguntado a la gente, miren, ¿qué les gustaría que lográramos, que incluyéramos en las capacidades? Y uno se pregunta, ¿qué nuevas herramientas o qué nuevas funciones podría agregar a su alcance la red social Twitter? Hay muchas, y yo creo que ahí es donde podemos poner el foco en los próximos meses, porque Twitter es una red que se quedó muy, vamos a decir, un poco estancada, innovó con cosas como los Spaces, pero faltan muchas herramientas para profesionales. ¿A qué me refiero con esto? Es una red fundamental, pero muchas empresas que trabajan con comunicaciones digitales tienen que usar otras aplicaciones externas para llevar las métricas, o sea, la cuenta de vistas, para poder programar tweets en bloque, para poder trabajar estrategias mucho más complejas, porque eso no se puede hacer dentro de Twitter, porque no ofrecen esos servicios, porque no cobrar por él. Entonces, ahí hay una tarea de innovación gigante. Y luego, la creación de comunidades ha sido un poco lenta, ha habido experimentos, pero no terminan de cuajar. Entonces, ahí es donde yo creo que está el foco, o sea, donde en términos de negocio esto puede crecer y puede innovar. Lo otro es una discusión de plata. Estamos hablando de alguien que se gasta $44,000 millones, pero es un dinero, vamos a decir, muy fresco en su valor de mercado. Elon Musk tenía menos del 10% del dinero que tiene hoy hace 4 años. Wow. ¿Okay? O sea, pasó de 23,000 millones de dólares a $268,000 millones de dólares en su haber personal por acciones, por valor de mercado, en 4 años. Entonces, este dinero, vamos a decir, no es que no le duela y demás, es que va a tener que justificarlo bien, porque está utilizando acciones de Tesla, acciones de otras empresas para poder cubrirlo. De hecho, hay empresas como Reuters, una agencia como Reuters que dice, hey, quizás no pueda pagarlo ni tan rápido ni tan fácil como se cree, pero va para adelante. O sea, va adelante con esta promoción. No sé qué ve Pablo como innovación próxima. Yo recuerdo, Luis, yo conocí Twitter gracias a ti precisamente cuando Twitter estaba nuevo, me acuerdo yo, y en aquellos años pasó un fenómeno interesante, Eduardo, que no mucha gente sabe, que incluso hoy en día se ve, pero menos, y es que Twitter es una de esas pocas redes que es, sobre todo en sus inicios, fue utilizada más con herramientas de terceros que directamente dentro de la red. La red ha pasado por varias reformas en la manera en que está siendo utilizada, porque al principio la gente lo utilizaba más a través de una aplicación que no era desarrollada por ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no tuiteaba directamente dentro de Twitter, sino a través de aplicaciones como TweetDeck, me acuerdo yo que fue sumamente popular en aquel momento, HotTweet, etcétera, y porque eran más útiles para quienes trabajaban en redes sociales. Y en base a esto, ellos empezaron a añadir otras cosas, como poder añadir fotos, etcétera y demás. Yo sí creo, coincido contigo, en que ahí va a estar el foco por un lado, pero por otro lado también se ha dicho que ya ha comentado Elon Musk que tiene unas intenciones bien interesantes. Una de ellas es erradicar las cuentas falsas y los bots. La otra es autenticar a los usuarios. ¿Me ibas a comentar, perdón? No, dije, wow, no es poca cosa lo que acabas de decir. Correcto. Sí, no, ¿sabes qué? Se calcula que alrededor del 20% del contenido de Twitter es generado por bots automáticos. ¿Qué es un bot? Es un programa que tú puedes automatizar para que cada vez que alguien diga una palabra, el bot le envíe un tweet a esa palabra. Hay otro tipo de bots que, por ejemplo, cada vez que alguien en mi timeline diga cualquier palabra que a mí no me guste, por ejemplo, un insulto, el bot lo bloquea automáticamente. Bueno, Elon Musk
ha dicho que quiere eliminar este tipo de programas automáticos. Y la otra cosa, que eso, autenticar a cada persona. ¿Sabes? Las cuentas que tienen ese símbolo azul como la que tiene Luis Carlos, correcto. Esos son cuentas autenticadas. Quiere decir que alguien en Twitter ha verificado que en efecto la persona que dice estar detrás de la cuenta es correcto. Normalmente se lleva para celebridades, personas de importancia o personas de relevancia. Y normalmente necesitas a un ser humano que autentique a otro. Pero esto requiere una logística, mira, no es lo mismo autenticar a unas cuantas miles que autenticar a 273 millones de personas, que es más o menos la cantidad de usuarios que tiene Twitter. Y la última cosa que a mí me llamó muchísimo la atención que ha dicho Elon Musk es que él pretende convertir a Twitter en una plataforma de código abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona va a poder ver el código fuente con el que Twitter está programado. Supuestamente la idea de Elon Musk es darle más transparencia a la red para generar más confianza. Esto es un arma de doble filo, porque si bien es cierto que va a generar más confianza y la gente va a poder ver cómo funciona el algoritmo, también quienes deseen hackear o manipular el algoritmo van a tener acceso a él y por lo tanto les va a ser más fácil entender cómo funciona si saben de programación. Por ahí hay que poner como dice Luis Carlos, coincido contigo, en que hay que tener la vista atenta porque pueden venir grandes cambios respecto a esto. Tenemos que hacer una pausa. Yo estoy tan emocionado escuchándolos a ustedes. Bueno, en cualquier lugar del planeta pagarían para ir a un foro y escuchar el nivel de este análisis. Y yo me imagino un comunicador de mi data, ¿no? Y las escuelas de comunicación hoy en día tienen que poner su mirada en esto que están hablando ustedes. Absolutamente. Miren, Pablo Sánchez Noguera está en Iquito, Ecuador, periodista especializado en tecnología venezolano, como Luis Carlos Díaz, periodista y ciberactivista que está en el estudio. Al regreso seguimos hablando de esto y a mí se me ocurre. Bueno, si Musk está planteando un relanzamiento, un reimpulso, un renacimiento de Twitter, ¿qué posibilidades y en qué términos ven ustedes que Musk pueda cumplirlo, ¿no? En medio de la gama de herramientas digitales que tenemos en el planeta Tierra. Volveremos. Señores, lo que he conversado con Luis Carlos da para otro bloque. Reitero mi manifestación pública del estado de éxtasis en el que me encuentro escuchando a Luis Carlos Díaz, periodista y ciberactivista en el estudio, y Pablo Sánchez Noguera, periodista especializado en tecnología. ¡Qué maravilla! Bueno, oye, rapidito, porque yo conversaba con Luis Carlos, sin apartarme del tema, y me decía Luis Carlos, bueno, toda la fuerza que ha adquirido la cámara vertical versus la cámara horizontal. Rápidamente, no me quiero salir del tema, pero ¿a qué responde eso? ¿A la forma del celular? Tan fácil como eso, la manera en la que agarramos el celular. Y bueno, Pablo, que se dedica al audiovisual, tiene también otro insumo. Totalmente, chamo. A la forma en que agarramos el teléfono. A la gente le gusta ver contenidos verticales porque así los consume y así los produce. Y ves el mundo a través del teléfono. Claro, llenas toda la pantalla rectangular vertical. Correcto. No sé por qué hacer este movimiento para ver la cosa así, ya a la gente ya no le gusta el formato clásico de televisión. La gente lo ve en vertical porque diariamente ve el teléfono en vertical. Es decir, eso, pana, esta tecnología acabó hasta con la horizontalidad de la imagen de la televisión. Sí. ¡Qué bárbaro! Sí. Hay una apuesta que es cuándo vamos a ir a un cine que va a tener una pantalla vertical. ¡Wow! Vamos a ver cuánto tiempo va a pasar. Con techos más altos, sí. Con techos más altos, las salas de cine. Y después eventualmente que las grandes compañías lo reconozcan, ¿sabes? Cuando va a ser el primer largometraje así, es la que se lleva el primer Oscar y el primer Globo de Oro. Ya se han hecho películas nominadas, por cierto, con iPhones y teléfonos celulares que han recibido premios en festivales importantes como el de Sundance, etc. ¡Wow! Bueno, muchachos, ¿hasta dónde puede llegar un reimpulso desde la voluntad del señor Elon Musk de Twitter en medio de este repertorio que tenemos? Mira, en términos de empresas, hay que pensar qué otras iniciativas tiene Musk. Y, por ejemplo, SpaceX, es la que se encarga de hacer los viajes espaciales, es una empresa que va a cumplir 20 años. Si hace 20 años le preguntaban a dónde va a llegar esto, pues no se sabía. Y hoy pues ya están hablando de viajes a Marte. No solamente viajes a Marte, sino que están hablando de tener teléfonos celulares que tengan señal con el internet satelital Starlink que ya se ha instalado, por ejemplo, en Ucrania y otras partes. Entonces uno dice, bueno, ¿esto hasta dónde puede llegar? Hasta donde los negocios y la inventiva y la innovación te lo indiquen. Ahora, ¿qué pasa con Twitter? Que hay una sensación de que es
mío, es nuestro. O sea, yo lo uso, es mi espacio, nos pertenece a los millones de usuarios que estamos allí. Entonces esto sí es una relación comunitaria. Tener un nuevo dueño, tener nuevas reglas de juego, implica para Musk el gran reto, primero, de tratar de satisfacer, ¿no?, al mercado. Y segundo, ser lo suficientemente atractivo como para que esta inversión le rinda, ¿no?, crezca. Quizás no la hace para hacerse rico, pero sí la hace para influir. Y eso es importante, porque es la misma lógica de la historia del periodismo, de gente rica que paga para influir en el espectro público. Desde William Hearst, ¿no?, y Ciudadano Kane hasta, bueno, las familias míticas que han tenido periódicos durante generaciones. Esto mismo se repite, pero comprando la influencia, la penetración que tiene Twitter, y pensando además que Elon Musk en la plataforma se comporta como un troll, o sea, una persona que publica memes, chistes, que juega rudo para hacer comentarios y quiere ser amado, ¿no? Quiere que la gente se ría de los chistes que a veces hace que no tienen ningún sentido. Pero por ahí va esta línea de cómo llevamos esta relación comunitaria. Pablo. Mira, 20 años atrás, como bien dices, nadie sabía con certeza hacia dónde iba SpaceX, pero Elon Musk lo tenía claro. Él decía, quiero llegar a Marte. La diferencia es que 20 años atrás se le reían en la cara a Elon Musk y le decía, tú sí eres ridículo, ¿vale? De hecho, él ha dicho, y eso en algunas declaraciones, que le dolió mucho que héroes de él, astronautas, ya que habían ido al espacio y habían estado en misiones espaciales, le dijeran que su sueño era estúpido. Ya hoy en día no se ríen de él. Eso es lo que ha pasado, la gran diferencia. Y Elon Musk entiende muy bien cómo funciona Twitter. Por algo tiene más de 80 millones de seguidores, Eduardo. O sea, es un tipo que, si bien no es una estrella pop al nivel tradicional de lo que estamos hablando de cantantes, estrellas de cine, etcétera, se comporta como una estrella pop en Twitter y es un tuitero compulsivo. Hace menos de 2 días el hombre, creo que anoche, escribió: mi próximo paso va a ser comprar la Coca-Cola para volver a ponerle cocaína. Obviamente está troleando, obviamente es un chiste, pero ese tipo de cosas causa controversia y hace que su Twitter sea muy entretenido. Y por otro lado, no hay que dejar de analizar que el mayor ingreso de Elon Musk no ha venido por la venta masiva de productos, sino por el alza de precio de las acciones. Mucha gente no sabe que él no fundó Tesla, pese a que hoy en día Elon Musk es sinónimo de Tesla. Él entró a Tesla cuando Tesla estaba en decadencia y estaba prácticamente condenada a desaparecer porque nadie creía en los autos eléctricos, y la puso a valer con sus ideas y sus cambios. Ahora él ha dicho que va a liberar el potencial de Twitter, no solamente en libertad de expresión, sino también en cuestiones comerciales. En este momento, el mayor ingreso de Twitter viene por concepto de publicidad. Él ha dicho que quiere cambiar ese modelo de publicidad a suscripción. En una de las propuestas se ha dicho que tal vez poner de manera privada los datos, para que no sean utilizados los datos de los usuarios, para que no sean utilizados por empresas para publicidad, y que la gente pague algo por eso. Estarán dispuestos a pagar los usuarios por ese tipo de cosas. El punto es que si Twitter se revaloriza, podría llegar a ser lo que Elon Musk, la manera en que Elon Musk ha hecho su dinero. Wow. Amigos, de verdad que duele muchísimo darle final a un contenido como el que ustedes han logrado. Gracias, Pablo. Sabemos que contamos contigo. La gente está alucinando. Estaba revisando las redes sociales. Increíble. Luis Carlos, gracias por estar acá. No sé si quieres decir ya algo para rematar, Luis Carlos. No, completamente a tu orden, porque de hecho estamos grabando la Cátedra del Pop y justo el programa que vamos a grabar hoy habla de Elon Musk y dice: ¿alguien con tanto dinero puede parar en un villano? Y vamos a lanzar esa discusión. ¿Qué pasa con esta fama y a dónde va a parar? O sea, hay gente que dice: Elon Musk está a un accidente de convertirse en un supervillano. ¡Qué chévere la Cátedra del Pop, Luis Carlos! ¡Qué alegría también saludarte a ti! Gracias, Pablo. Gracias, Luis Carlos. Amigos, regresaremos.